Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestra lección de Hechos. Llegamos ya a la lección número 9 en el folleto de estudio. Los que tienen el folleto de estudio, estamos en la lección 9. Los que no lo tienen, estamos en el capítulo 13 del libro de Hechos. Sí le animo a que consiga este estudio si es que no lo tiene todavía. Háganos saber por medio de un mensaje, o si usted asiste a la iglesia, lo tenemos en la librería de la iglesia para que usted pueda seguir los estudios cada semana. ¿Sí? Quisiera que recordemos el bosquejo del libro de los Hechos, cuando vemos en el capítulo 1 como el versículo clave en el verso 8, las partes donde se divide el libro de los Hechos, o una de las maneras en las que podemos dividir el libro de los Hechos, ¿no? El capítulo 1 de Hechos, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este punto de nuestro estudio del libro de los Hechos, hemos visto al Espíritu Santo utilizar a la iglesia y, por medio de los discípulos, controlados por el Espíritu Santo, ser discípulos, ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Hoy día, en el capítulo 3, vamos a ver cómo el Espíritu Santo utilizó a Bernabé y Saulo para llevar el Evangelio, o ser testigos del Señor Jesucristo, testigos de Él, hasta el fin del mundo, las regiones que estaban fuera de Jerusalén, ¿sí? Fuera de Judea, fuera de Samaria, y hasta el fin del mundo, ¿no? Recuerden, otra característica que hablamos al comienzo del estudio es que el libro de los Hechos termina como con algo inconcluso, ¿no? No es como un libro donde tiene un fin, sino que continúa la historia. Y es porque la iglesia todavía continúa hasta que el Señor no nos lleve, lo cual sabemos que va a pasar por lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, cuando la iglesia es arrebatada. Continúa esta tarea de ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y sigue siendo el Espíritu Santo el autor, o sigue siendo el Espíritu Santo el ingrediente principal para que esto suceda. Es la obra de el Espíritu Santo en el creyente, que por conocer al Señor, por confiar en su palabra, hace su voluntad aquí en esta tierra. Es el Espíritu Santo el que le da la capacidad de hacer la obra de Dios aquí en esta tierra a la iglesia, ¿ok? Entonces, quisiera que vayamos ahora al capítulo 13 del libro de los Hechos. Si esta lección, la lección 9, vemos el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos. Sin embargo, hoy en esta primera parte vamos a revisar el capítulo 13. Y recuerden ciertas cosas que nosotros vemos, ¿no? Hechos es un libro de transición, y en Hechos nosotros vemos también que todavía no estaba la palabra de Dios completa, ¿no? Y Dios utilizaba a personas para dar a conocer su mensaje, para revelarle su palabra, ¿sí? Hoy día nosotros ya tenemos toda la revelación escrita de parte de Dios, y no es necesario más revelación, porque todo lo que Dios quiere que sepamos está en las Escrituras. ¿Ya? Entonces, eso es un punto importante en esta sección, porque vamos a hablar de que hay profetas, ¿no? Y profetas, a través de la Biblia, nosotros vemos que eran hombres que Dios escogió para dar un mensaje al pueblo de Israel. Y ahora, cuando estaba la iglesia y todavía no estaba la escritura completa, Dios utilizó a hombres para dar a conocer lo que Él quería, pero también habían ciertos
mensajes dirigidos especialmente al pueblo o a personas en ese tiempo, ¿no? Entonces eso es algo que vamos a encontrar en este capítulo. Cosas que ya no pasan hoy en día. La tarea hoy en día de un profeta es que conoce la verdad, conoce las escrituras, todo el consejo de Dios, toda su palabra, sabe quién es Dios, sabe cómo Él obra, sabe lo que Él ha hecho. Y Él, dentro de la iglesia, una persona que tiene el don de profecía, identifica el error. Si es que alguien viene y comparte algo que no es bíblico, dice eso no es de Dios, ¿no? Eso no es bíblico, no es por allá, no tenemos por qué hacer caso a eso, ¿sí? Entonces se necesita de estas personas, pero no son personas que dan algo nuevo, sino que identifican el error y son bien firmes en esto, ¿no? Ahora, hay ejemplos en la Biblia de personas que tienen este don, pero no nos vamos a enfocar en eso el día de hoy, sino simplemente quiero que vean cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, utilizó a Bernabé y Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, empecemos a leer el capítulo 13 del libro de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esto es muy importante. Fue el Espíritu Santo que separó o apartó a Bernabé y Saulo para una obra específica que ellos hagan, ¿no? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Algo que importante que nosotros podemos ver en el estudio dice: las personas podían ser profetas solamente si el Señor los escogía. Algunas de las cosas que el Espíritu Santo mostró a los profetas eran mensajes a ciertos individuos frecuentemente, dándoles a conocer una revelación especial tocante a eventos futuros. Por ejemplo, el profeta Agabo en Hechos 21 del 10 al 11, que predijo que Pablo algún día sería arrestado por los judíos en Jerusalén y entregado a los romanos. El Espíritu Santo también usó a los profetas para advertir al pueblo acerca de su pecado. Cuando los profetas hablaron el mensaje de Dios a la iglesia, el Espíritu Santo les guió a decir exactamente lo que Dios quería. El ser escogido como un profeta era un llamado supremo. Unos versículos importantes son Deuteronomio 18, del 18 al 20. Las cosas que Dios reveló a los apóstoles y profetas para toda la iglesia ahora están escritas en el Nuevo Testamento como el mensaje de Dios para nosotros. Todo lo que Dios quiere que sepamos como sus hijos está en la Biblia. ¿Cuál es entonces el propósito de los maestros en la iglesia? Ellos enseñaron a la iglesia el Antiguo Testamento y cualquier otra enseñanza nueva que el Señor les daba. Hoy día ya tenemos todas las escrituras, no es necesario de profetas que nos den alguna revelación nueva. Y si es que alguien viene a decir eso, podemos decirle: ¿tiene eso relación con todo el mensaje de la palabra de Dios? No habla acerca de eso. Dios quiere que confiemos en su palabra, no en las probabilidades del futuro o que a alguna persona se le ocurra algo. Y esto es un problema para muchas personas que por no conocer a Dios, por no conocer a la verdad, son engañadas, ¿sí? Muchos de ellos es posible que hayan nacido de nuevo, pero por no conocer la verdad, por no conocerle a Él, cómo Él obra, cómo Él trabaja y que ya tenemos toda la palabra completa, son engañados por falsos maestros, personas que no conocen la verdad. ¿Ok? Entonces, Bernabé y Saulo fueron separados para hacer la obra que Él les envió, que era llevar el Evangelio a los gentiles. Sí, entonces, fíjense aquí, voy a seguir leyendo y dice lo siguiente, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y allí navegaron a Chipre.
Recuerda que en el versículo 3 dice que les impusieron las manos y los despidieron. Parte de esto habla lo que es el reconocer lo que Dios estaba haciendo y les enviaron, les apoyaron económicamente para que lleven el evangelio a otras personas, a los gentiles, ¿no? Entonces, sigo leyendo este mensaje y dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí pueden ver ustedes a Pablo con el don de profecía, mostrándole a este falso profeta, a este falso mago, que estaba yéndose en contra de la palabra de Dios y que estaba yéndose en contra del Señor. Se reaccionó inmediatamente. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Recuerden, otra de las características del libro de los Hechos es que existen milagros y señales, ¿sí? Y aquí un milagro muestra que Pablo y Bernabé daban el mensaje de Dios y Elimas no, ¿sí? Este mago no, ¿ya? Y eso llevó a que el procónsul acepte, conozca, crea la verdad y fíjense el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan que salió con ellos, que es Juan Marcos, se regresó a su casa y luego de eso vemos que esto no le agradó a Pablo. Sin embargo, Dios siguió trabajando en la vida de Juan Marcos y luego de eso Pablo pidió que él regrese para estar con ellos. Sí, es importante ver que Dios sí está trabajando en una persona. Uno puede ser a veces inmaduro, andar en la carne, pero Dios no ha terminado la obra y Dios sí trabaja en las personas por medio de su palabra. El Espíritu Santo nos muestra la verdad y es Él el que se lleva la gloria cuando hacemos lo que Él quiere, ¿no? Entonces, importante de que sepamos de esto, cómo Dios utiliza a su palabra, al Espíritu Santo, para llevarnos a Él mismo, ¿no? Entonces, voy a seguir leyendo lo que dice el verso 14, porque ahí vamos a ver algo importante, ¿no? Algo breve de lo que ya hablamos, y les leo lo que dice el comentario de nuestro estudio en la página 35. Dice: Bernabé y Saulo tenían una manera de evangelizar. Entraban en la sinagoga en la sinagoga del pueblo para adorar a los judíos. Esto quiero que vean, muy importante, ¿no? Vamos a llegar a esta parte. Bernabé y Pablo fueron enviados para llevar el evangelio a los gentiles, pero la manera que ellos entraban a estos pueblos donde habían judíos y también habían gentiles, es que iban primero a la sinagoga. Ahora, ¿qué pasaba aquí en las sinagogas? También habían gentiles, o sea, que no eran judíos de descendencia, pero que eran griegos o habían adoptado la religión judía de un solo Dios y habían escuchado algo
del Antiguo Testamento, estos también se los llama prosélitos, que estaban en las sinagogas, iban a las sinagogas, estaban practicando ciertas cosas de los judíos o habían sido circuncidados inclusive, eran prosélitos, habían adoptado la religión judía, pero no eran judíos de nacimiento. Entonces, ellos escucharon esto y quiero que vean lo que pasa aquí a partir del versículo 14 en adelante. ¿Sí? Dice, ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahí cuando dice, y los que teméis a Dios, oíd, se estaba dirigiendo a los israelitas y cuando dice aquí, los que teméis a Dios, a aquellos gentiles que adoptaron el judaísmo, eran prosélitos, eran gentiles que adoptaron la religión judía, que creían en un solo Dios, pero todavía no conocían al Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, dice, oíd, el Dios de este pueblo de Israel. Ahora, a partir del versículo 17 en adelante, quisiera que vean cómo comparte Pablo su palabra, cómo comparte el Evangelio. Y él se va desde el principio. Para nosotros, si es que usted ha estudiado el primer libro de estudio o en los videos que están grabados en la página, se llama el estudio de las cronológicas, donde tiene usted ahí más de 50 lecciones donde estudiamos los fundamentos de la palabra de Dios, los fundamentos de la escritura o los fundamentos del Evangelio. Vamos a encontrar que toca cómo Dios de manera cronológica va dándose a conocer, revelando su palabra al hombre, cómo Él trata con él para que le conozca, ¿no? Entonces Pablo les regresa a este mensaje hasta el punto de mostrarles que los judíos rechazaron al Señor, que Cristo Jesús murió, fue sepultado por cargar con nuestros pecados, pero que Dios aceptó su sacrificio como nuestro representante y resucitó, y que todo aquel que en Él cree es salvo, ¿sí? Entonces, Pablo utiliza eso para compartir con ellos. Ahora, antes de pasar al versículo 17, quisiera leerles algo que nosotros vemos aquí en el estudio. Dice, los judíos y los gentiles, como Cornelio, asistían a las reuniones, amaban y adoraban a Dios, conociendo las enseñanzas del Antiguo Testamento y las profecías tocante a la venida del Libertador. Creyeron y voluntariamente se convirtieron al judaísmo circuncidándose. Cuando Bernabé y Saulo compartían en las sinagogas, los que más aceptaban eran los gentiles. ¿Sí? Sigamos viendo. Entonces, dice, versículo 17. ¿Sí? Hay un poco más aquí que es necesario que nosotros veamos y dice así. En Antioquía fueron primero a la sinagoga como de costumbre. Pablo enseñó el Antiguo Testamento recordando a la gente las promesas de Dios acerca del Libertador. Y eso es lo que Pablo hizo aquí en el capítulo 13, desde cuando vemos la explicación que Pablo da acerca de las promesas de Dios, ¿no? Entonces, veamos algo importante aquí, mis hermanos queridos. Luego les dijo que Dios había cumplido su promesa de enviar a Jesús de Nazaret, el Mesías, pero que los judíos y sus líderes no lo aceptaron, crucificándole y enterrándole, aunque al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Que ahora todos los que confían en Jesús pueden recibir el perdón de sus pecados y ser aceptados por Dios. Entonces veamos lo que dice los versículos del 32 en adelante. Dice, y nosotros también os anunciamos del Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú,
y yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de los pecados, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y esta es la clave, ¿no? En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y despertad, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. ¿Sí? Y estaba hablando, crean, ¿no? Crean en lo que Dios ya ha dicho, Dios ya ha hecho, ¿sí? Eh, Pablo les dijo que Dios no les aceptaba por guardar la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede guardarla. Es a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo que todos los creyentes son perdonados y reciben una nueva naturaleza. Así es como Dios los acepta, ¿sí? La salvación no es por las obras, es por creer en la obra de Jesucristo, lo que Él hizo. Cuando Pablo comparte con la sinagoga, donde habían judíos y gentiles, les comparte el Evangelio. Y si usted sigue leyendo, es tremendo ver en el verso 43, 42 y 43, cómo esto pasa, ¿no? Cómo es que creen los que estuvieron ahí. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quiénes quisieron escuchar más? Los gentiles. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, judíos y prosélitos piadosos. La iglesia está conformada ya no por una nación, está conformada por judíos y gentiles que creen, que han creído en el Evangelio. Por eso él les dijo en el verso 39, en él es justificado todo aquel que cree, es declarado justo, ¿sí? Si usted ha creído en la obra de Jesucristo, que él pagó por nuestros pecados, la Biblia nos dice que es una nueva criatura, que es declarado justo. Eso quiere decir que está vestido delante de Dios con la justicia de Jesucristo. Su valor delante de Dios no es por usted mismo, sino porque Cristo pagó por sus pecados y ahora le ha hecho un hijo de Dios. ¿Ya? Sigamos viendo un poco más. Dice el verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esto es sumamente importante, porque Dios siempre ha tratado con el hombre en gracia, ¿no? Desde el comienzo, cuando vemos en Génesis capítulo 12, el versículo 3 de Génesis capítulo 12, vemos la promesa dada a Abraham de ser bendición para todas las familias de la tierra, y hablaba acerca de conocer a Jesucristo como Salvador personal, a su Hijo, y hacernos hijos de Dios por medio de él. ¿Sí? Un poquito más quisiera que veamos el día de hoy antes de terminar, y es lo siguiente, ¿no? Dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Recuerda el versículo clave de Hechos 1:8. Aquí está mostrando que vamos a ver hasta lo último de la tierra el compartir el Evangelio y que los creyentes son salvados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que nos convence de pecado y nos da vida. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Me gusta pensar en esto, cómo Dios, el Espíritu Santo, utiliza, ¿no? Él nos trae, Él nos arrastra a Él nos deja ver, Él nos abre el entendimiento, Él nos convence de pecado, ¿no? Y la palabra del Señor se difundía, versículo 49, por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pablo y Bernabé eran judíos, y los mismos judíos les rechazaron, así como rechazaron al Señor Jesucristo. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, ¿sí? No se hicieron problema, Pablo y Bernabé, ¿sí? Aunque son nuestros parientes, vamos nosotros a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es compartir el Evangelio con todos, ¿sí? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué tremendo este capítulo, cómo nos muestra. Continúa adelante haciendo la voluntad de Dios a pesar del rechazo, y eso es solamente posible por el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo? Al haber creído en Él, al conocerle, al descansar en la verdad. El Espíritu Santo también usa hoy en día a los creyentes que confían en su palabra, que están creciendo espiritualmente dentro del contexto de la iglesia local, los utiliza para ser de bendición, para que otros también conozcan al Señor y puedan crecer. Saludos, hermanos queridos. Nos vemos la próxima semana para continuar con la segunda parte de esta lección en el capítulo 14. Chao.